La contaminación ambiental se define como la introducción de sustancias tóxicas en concentraciones más altas que lo usual. Estas concentraciones pueden provocar impactos ambientales negativos e incluso a la salud humana cuando son introducidas en el aire, en el agua o en el suelo. Existe una lista muy larga de contaminantes, pero entre los más importantes y abundantes en el mundo podemos encontrar los hidrocarburos, polímeros sintéticos, metales pesados y pesticidas. Pero todos ellos se han vuelto una parte importante de las necesidades básicas del ser humano. Por lo tanto, se ha vuelto relevante la investigación de métodos para la degradación de estos contaminantes. Por ejemplo, la biodegradación, la cual es una tecnología prometedora, pero que se encuentra limitada por la escasa evidencia de los estudios de expresión génica de los organismos utilizados. Es por ello que el objetivo de este capítulo es describir la importancia de estos estudios para comprender todo el proceso de biodegradación de los contaminantes. Las fuentes de estos 4 contaminantes, que son a los que nos referiremos en lo subsecuente, son diversas. Por ejemplo, las descargas domésticas, de agricultura, industriales y el transporte, las cuales conducen a impactos ambientales negativos y, como mencioné anteriormente, incluso en la salud humana. Por ejemplo, los hidrocarburos provienen principalmente de la industria petroquímica, algunas fugas, derrames, los vehículos, la emisión de gases. Estos provocan efectos tóxicos en flora y fauna. Vía acumulación a lo largo de toda la cadena alimenticia, son considerados carcinogénicos y responsables de diferentes desórdenes de salud en los humanos. Por su lado, los polímeros sintéticos que tienen diferentes usos, por ejemplo, el polietileno, el PET, el PVC, el poliestireno, también eso amplía todas sus fuentes. Por ejemplo, los desechos de botellas, de textiles, de productos de higiene personal y de limpieza, los cuales llegan principalmente a los ecosistemas acuáticos por medio de las aguas de las descargas de aguas residuales, de las descargas fluviales y pluviales. Uno de los impactos ambientales más comunes es, por ejemplo, la fauna que es atrapada o sofocada por pedazos de plástico, la ingestión o bioacumulación en los organismos y también la liberación de compuestos tóxicos por medio de los plásticos. Los metales pesados provienen principalmente de industrias, por ejemplo, la metalurgia, pero también de emisión de gases, de descargas de aguas, ya sean municipales o industriales. Estos pueden dañar incluso a nivel de la membrana, proteínas o ADN de las células, interfiriendo con sus actividades enzimáticas. También son considerados carcinogénicos, neurotóxicos y responsables de diferentes alteraciones en la salud de los humanos. Por su lado, los pesticidas provienen principalmente de las aguas generadas en la agricultura y de algunas actividades de control de plagas. Estos incluso pueden llegar a interferir en la relación depredador-presa, también en la fertilidad del suelo y causan diferentes enfermedades en los humanos. Bueno, como podemos ver, la lista de impactos al ambiente y a la salud humana es muy larga, debido a esta naturaleza no biodegradable que contienen estos contaminantes. Por lo tanto, como mencioné en un principio, también se hace muy relevante la investigación de procesos de degradación de los mismos, que sean ecológicos y económicos. Entre ellos podemos encontrar la biodegradación. La biodegradación es un proceso bioquímico por el cual los contaminantes se van a descomponer en compuestos más pequeños por medio del metabolismo de organismos. La biodegradación la podemos clasificar en fitorremediación y degradación microbiana. A lo largo de los años se han reportado diversos organismos que tienen esta capacidad de biodegradación de contaminantes y sus diferencias se varían de acuerdo al tipo de contaminante del que estamos hablando. Por ejemplo, para los hidrocarburos, el ataque generalmente comienza con la producción de bioemulsificantes o biosurfactantes. Ya intracelularmente, pues el ataque es un proceso enzimático oxidativo.
que genera a partir de estos hidrocarburos intermediarios para todo el metabolismo central en cuanto a la beta-oxidación y ciclo del ácido tricarboxílico. Por su parte, los polímeros sintéticos son atacados desde la superficie por medio de enzimas extracelulares, las cuales comienzan a realizar la despolimerización. Estas moléculas de peso menor pueden ser utilizadas por los organismos como fuente de carbono y energía. Los metales pesados tienen dos mecanismos principales de degradación. La primera es también un ataque enzimático o una bioacumulación en el mismo organismo. Por su parte, los pesticidas de igual forma pueden ser atacados por enzimas extracelulares o intracelulares si el pesticida pudo absorberse en el organismo. Pero bueno, todos estos procesos de biodegradación están limitados por diversas condiciones. Por ejemplo, el tipo de contaminante, las características químicas del mismo, todas las condiciones ambientales como la temperatura, el pH y también la expresión de las enzimas que se necesitan para estos procesos. Es por ello que un estudio de expresión génica nos puede proporcionar información muy valiosa para mejorar los procesos de biodegradación. Pero bueno, ¿qué es la expresión génica? Bueno, es la producción o síntesis de proteínas a partir de la información obtenida, la información que tiene la célula en su ADN, en los genes que están en el ADN. Estos genes contienen la información necesaria para la supervivencia de esta célula. Y durante este proceso, esa información es transferida al ARN mensajero por medio de la transcripción. Y posteriormente la información del ARN mensajero servirá para la síntesis de proteína por medio de la traducción. Pero toda esta expresión génica está regulada y se encuentra regulada por las condiciones en las que se encuentra la célula. Por ejemplo, si se encuentra en condiciones de presencia de algún contaminante, va a expresar los genes que produzcan las enzimas necesarias para que la célula pueda sobrevivir en ese ambiente. Y esta regulación se puede llevar a cabo en diferentes etapas, desde la cromatina, la transcripción, la posttranscripción, la traducción o la posttraducción. Y toda esta expresión génica se puede estudiar, por ejemplo, por medio de las ciencias ómicas, las cuales son las principales que podemos mencionar son la genómica, la transcriptómica, proteómica y metabolómica, las cuales estudian respectivamente el ADN, el ARN, las proteínas y los metabolitos de un organismo específico en un tiempo y condición específica, como lo pueden ser en este caso en la condición de presencia de contaminantes. Bueno, ¿qué nos genera? Toda esta visión holística, es decir, en conjunto de los procesos biológicos bajo esa condición. Vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación del estudio de la expresión génica en procesos de biodegradación y cuáles han sido sus contribuciones. Por ejemplo, Lee y colaboradores en 2021 estudiaron la degradación o biodegradación de anilina, este hidrocarburo por medio de la bacteria Delphtia. Aplicaron genómica, transcriptómica, proteómica. A diferencial se refiere que en condiciones de una fuente de carbono sencilla, normal, y una fuente de carbono como lo es el contaminante. Ellos pudieron identificar las vías de degradación de este hidrocarburo, así como las enzimas involucradas en el proceso. Incluso diferenciaron las dos vías de degradación presentes en la bacteria. Granbull y colaboradores en 2017, cuando estudiaron la degradación de diferentes formas de polietileno por medio de Rhodococcus ruber, aplicaron transcriptómica y metabolómica también diferencial. Ellos pudieron dilucidar cuáles eran las vías metabólicas que se regulaban a la alza en presencia de este contaminante. También cuáles eran las principales enzimas que se presentaban y algunas condiciones de metabolitos presentes.
Abu El Wafa y colaboradores en 2019 estudiaron la degradación de metales pesados por medio del sorgo bicolor. Ellos aplicaron un estudio transcriptómico y pudieron identificar los diferentes genes que se regulaban, ya sea a la alza o a la baja, en presencia de estos contaminantes, pudiendo identificar la función de varios de estos genes regulados. Y como último ejemplo tenemos a ANI colaboradores que en el 2020 estudiaron la degradación del fungicida hexaconazol por medio de Sphingobacterium multiborum, aplicando genómica, transcriptómica y metabolómica. Ellos también pudieron identificar las vías de degradación, las diferentes enzimas involucradas, así como su función. Por lo tanto, podemos concluir que estos estudios de expresión génica en la biodegradación de contaminantes nos generan información valiosa sobre este proceso. Por ejemplo, los genes transcritos, la actividad enzimática, nuevas enzimas, los mecanismos de degradación, los metabolitos secundarios, las vías metabólicas también. Esta información puede ser aplicada para mejorar incluso a gran escala los procesos de biodegradación. Por ejemplo, modificando las mismas vías, introduciéndolas a otros microorganismos o utilizando las enzimas e incluso mejorándolas. Además de que estas enzimas también pueden servir para otros procesos de diferentes áreas. Por lo tanto, podemos concluir que un estudio inicial de la expresión génica en procesos de biodegradación puede ayudar a mejorarlo